Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del C-Level Insights, Startup C-Level Insights. Parece que como Startup está escrito a mano, pues no lo veo bien. Un placer teneros a todos y a todas aquí, también a las personas que nos seguís en online. Como veis, somos de puntualidad británica. Pues oye, hay que estar, si decimos a las 6, decimos a las 6, puede seguir entrando gente, no hay ningún problema, podéis ir pasando, no os vamos a poner ningún foco encima. No sé si alguna persona es la primera vez que está aquí en Hub Empresa, explicaros que es la iniciativa que puso en marcha Banco Sabadell en 2019 para generar un punto de encuentro entre empresas y también con el banco, por supuesto, y poder hacernos preguntas y, sobre todo, lo mejor de todo, que es darles respuesta, ¿no? Poder encontrar respuestas a estas inquietudes que encontráis, ¿no?, en vuestro día a día en las empresas. Tenemos este fórum donde realizamos diferentes tipos, formatos de talleres, charlas, mesas redondas, como la que también tendremos esta tarde, y bueno, y toda la parte del Hub Digital que podéis seguir. Si algún día pues no podéis estar presencialmente aquí, también os podéis seguir online. Veréis toda la oferta de contenidos que tenemos para las próximas semanas, incluso meses. Trabajamos con la agenda con cierta previsión y estamos encantados de que nos acompañéis todas y todos en esta y en siguientes ediciones del C-Level Insights y de cualquier otra iniciativa que os despierte interés. Además, tenemos salas de reunión a disposición de las empresas que son clientes del banco, que están aquí en la zona de dentro. Si alguien al final de la sesión tiene interés en ver un poquito mejor el espacio, que se lo expliquemos, tanto yo como cualquier persona del Hub, que vamos identificados con lanyards. Bueno, yo no llevo lanyard, pero mis compañeros y compañeras sí. A mí ya me habéis visto. Os lo explicamos encantadísimos. Y bueno, esta iniciativa, como os digo, dentro de todas las que gestionamos desde aquí, desde Hub Empresa, pues esta iniciativa la impulsamos entre nuestros amigos y amigas de Startup Valencia y Via Startup. ¿Y qué es Via Startup? Por si no nos conocéis, también es otra de las iniciativas que pone en marcha el banco. Esta es anterior, arrancamos en 2013 para ser el partner financiero de las startups. Tenemos dos líneas de actividad, que es hacer banca especializada en startups. No me voy a detener a explicar todo lo que es, porque llevaría un ratito, pero de la misma manera, si alguien tiene interés en conocer un poquito más de la actividad que tenemos en Via Startup, me puede preguntar al final del evento, estaré encantado. Y bueno, y además de banca especializada en startups, también invertimos en capital, en etapas tempranas, seed, incluso llegando a early stage, en empresas de base tecnológica digitales. Ahora tenemos abierta convocatoria de B-Startup Health para compañías de salud y biotecnología. Al mismo tiempo, mantenemos abierta la convocatoria para B-Startup Green, para compañías que tengáis el foco, que puedan tener el foco en la descarbonización y en la sostenibilidad ambiental. Y luego tenemos un programa generalista en el que buscamos proyectos digitales de cualquier ámbito, de cualquier vertical, sector o modelo de negocio, y ese está abierto todo el año. Y nada más, no explico, que yo creo que hoy hemos venido y tenemos una mesa y un panel y una keynote chulísimas, así que no me detengo más. Karina, un placer siempre estar contigo. Igualmente, Ángel. Primero que nada, buenas tardes. Estamos súper contentos de empezar el curso, ¿no? Tenemos una nueva edición del C-Level Insights. Gracias a los que estáis ya aquí presentes. Como sabéis, empezamos súper puntuales y gracias a los que os conectáis. Desde Startup Valencia estamos muy contentos de tener partners como Via Startup y crear estos ciclos y estas sesiones para vosotros. Y en este caso, en concreto, con foco en el papel y en el reto del CMO, de estos profesionales, ¿no?, que están encargados de esa comunicación, de todo el marketing y todo lo que nos van a explicar ahora. Simplemente deciros que Startup Valencia, para quienes no lo sepáis aún, es la Asociación Valenciana de Startups, y una de nuestras misiones es posicionar Valencia como hub tecnológico de referencia a nivel nacional e internacional, y por supuesto muy orgullosos de lo que estamos construyendo en el ecosistema. Así que yo creo que ya tenemos ganas de escucharles y yo creo que ya vosotros estáis ansiosos. Así que, si queréis, vamos a presentar ya a Carmen. Le vamos a dar la bienvenida. Carmen, vente con nosotros. Y le damos un aplauso, por favor. Bueno, yo tengo que deciros que estoy súper emocionada que Carmen esté aquí, porque además tengo la suerte de conocerla de antes. Es una gran profesional. Por un lado es CMO de Tracksters, ahora os contaré un poquito, 3 pinceladas, pero además que sepáis que es cofundadora de FSL, de Female Startup Leaders, que es un grupo, una comunidad maravillosa de mujeres fundadoras de startups, y que también la tenéis que seguir en redes, así que es súper importante. Ahora, Tracksters, la razón por la que está aquí, vamos,
CMO de Traxters, madre mía. Traxters nació en 2018 y ella profundizará, pero está revolucionando el sector del transporte de mercancías, pero de larga distancia. Y podría contar muchas cosas, pero para que os quedéis solo con una pincelada, la última ronda que tuvo, que fue el año pasado, fue de 33 millones y entre los inversores está Volvo, para que veáis el alcance. Así que yo solo abro y os doy titulares y ya dejamos a Carmen para que tú ya nos cuentes todo eso y nos compartas la experiencia y la importancia del CMO. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Karina, gracias. Muchas gracias. Pues nada, reitero el agradecimiento tanto a Startup Valencia como a Vía Startup y en especial a Karina por contar conmigo para esta charla. Os voy a contar muy brevemente sobre mí. Antes de empezar, os quiero decir que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, os invito a que levantéis la mano y que hagamos esto más un diálogo que yo aquí un discurso sin parar. Así que os cuento un poco de qué va a ir mi charla. Me han dicho que hable del reto, de los desafíos del CMO. Yo actualmente soy CMO de Traxters, pero he sido CMO de muchas empresas, bueno, de muchas no, de varias, y además he estado trabajando en el lado de agencia. Por lo tanto, tengo un poco la visión tanto de cliente como agencia, que creo que es interesante a la hora de ser CMO, haber trabajado en agencia, porque tienes la otra cara, ¿no? de cómo funcionan las cosas. Y bueno, os cuento un poco de mí. Estudié dirección de empresas y marketing y el último año decidí hacerlo en China porque, bueno, mi yo del pasado, su objetivo y su carrera profesional era hacer negocios con China. Estudié mandarín, bueno, un poco orienté toda mi carrera profesional a trabajar en China. Estuve allí viviendo un año y cuando justo iba a empezar un máster en la Universidad de Shanghái, pues decidí que esa no era la cultura, ni el estilo de vida, ni los valores que yo quería tener. Me encontré con muchas cosas que no esperaba, así que decidí pivotar, pero en el plano personal, que es aún más complicado. Volví a casa y ahí fue cuando decidí orientarme al marketing. Fundé una agencia de marketing orientada a pymes y a startups, pero cuando no se hablaba todavía del Lean Startup y del Lean Marketing, empezamos a hacer ese tipo de experimentos con empresas pequeñas y la verdad es que cometimos todos los errores que no se deben hacer y ahora que lo veo con perspectiva digo, madre mía, invertimos en un local muy grande y muy chulo cuando apenas teníamos clientes, nos metimos en unos costes fijos increíbles, teníamos futbolín, eso sí, eso era lo importante, pero lo cierto es que trabajábamos 18 horas al día, teníamos un sofá donde dormíamos porque no caímos en la cuenta que, claro, si ofrecíamos proyectos baratos a nuestros clientes y eso se unía que apenas teníamos expertise, pues básicamente nos estábamos autoexplotando, que es una magnífica forma de empezar a emprender. Ahí aprendimos muchísimo. Estuvimos varios años y al final yo vendí mi participación y me fui a trabajar en un sector completamente distinto, en el sector de la robótica. Estuve trabajando con robótica tanto de drones como de submarinos durante 3 años. Con un público objetivo completamente distinto. Imaginaos, le teníamos que vender al ejército, a fuerzas de seguridad del Estado, unos ciclos de venta de 2 años, bastante duro. Ahí aprendí también muchísimo. Y cuando ya iban pasando el tiempo, cada vez tenía más ganas de volver a emprender. Así que emprendí, otro sector completamente distinto, monté junto con mi socio que está aquí, por cierto, Gonzalo, y que te agradezco muchísimo que estés aquí, montamos una empresa que se llamaba Vivap, que eran listas de nacimiento colaborativas. Básicamente intentábamos satisfacer una necesidad que existía cuando una familia iba a tener un bebé, que tenía muchas necesidades, pero digamos que la gente regalaba cosas que no necesitaba. Pues montamos una tecnología para que pudieran crear listas de nacimiento colaborativas. Entonces, bueno, pues cada uno iba poniendo la cantidad que quisiera y cuando se llegaba al 100% te mandábamos a casa ese producto. Estuvimos así 3 años de vida empujándolo. De hecho, estuvimos una época incluso en Valencia. Y en 2020-2021, perdonad que me bailen las cifras, decidimos cerrarla. Fue una decisión muy difícil porque la empresa daba ingresos, o sea, es una empresa que funcionaba, teníamos listas, pero nos dimos cuenta que para crecer donde queríamos llegar necesitábamos mucho tiempo, nos dimos cuenta de que había una estructura de costes que no respondía, que nuestros márgenes no daban, básicamente nos dimos cuenta de que queríamos hacer algo grande ya y que esto nos iba a llevar a volver a autoexplotarnos.
Curiosidades de la vida. En aquel momento estábamos en Marina de Empresas, en Lanzadera, y unos compañeros de pupitre prácticamente eran tracksters, con los que nos íbamos de cañas. Entonces allí conocí a los cofundadores y me involucré muchísimo en la parte del marketing, les daba consejos, tal, y cuando cerré Viva App me metí muy temprano en tracksters y entonces he podido vivir muy desde dentro. De hecho, pertenezco al comité de dirección y estoy en la junta, todo un poco el despegue, ¿no? En paralelo, en 2020 me di cuenta de que en todos los foros a los que iba de emprendimiento había pocas mujeres. Y esto era estadística. Quizá ahora ya se empieza a notar afortunadamente que el ratio cambia, pero cuando yo empecé a moverme había muy pocas mujeres. Y cuando empecé a intentar levantar ronda y empecé a investigar cuánto se invertía en mujeres, pues llegué a la conclusión de que solo el 2% de todo el capital riesgo que se invierte en Europa es a empresas fundadas por mujeres. Entonces, eso me llevó a pensar que quizá el sesgo de género estaba afectando también el ecosistema emprendedor y por eso cofundé Female Startup Leaders, que es una comunidad de mujeres emprendedoras y fundadoras de startups de base tecnológica en la que nos apoyamos, nos damos visibilidad y sobre todo conectamos con otras inversoras que están dispuestas a invertir en proyectos liderados por mujeres. Si alguna de aquí o alguno tiene una cofundadora mujer y le interesa unirse, pues más que bienvenidos a que apliquéis en nuestra web. El 27 de noviembre tenemos un evento que se llama el Female Founders Day en Madrid, que es estupendo y al que también os invito. Y me voy a dejar de enrollar ya y vamos a ir a lo que venimos aquí a hablar, que es del reto del CMO. Por cierto, os dejo aquí mi contacto para que, por favor, de todo lo que penséis que a mí me han ayudado mucho durante mi época emprendedora, todo lo que penséis que os puedo ayudar, por favor, no dudéis en escribirme o en contactarme por LinkedIn. Y vamos ya al meollo de la cuestión. Y esto es una clasificación quizá muy básica, no sé si estáis familiarizados con este tipo de clasificación, pero dentro del rol del CMO creo que es muy importante saber qué tipo de producto estamos vendiendo al público. Y hay una división que a mí me gusta mucho, que es, no sé si alguno lo habíais visto hasta ahora, si tú vendes vitaminas o aspirinas. Y esto es muy sencillo. La aspirina es algo que alivia un dolor. Entonces, si tienes un producto que alivia un dolor directo, perfecto, tienes una aspirina. Por ejemplo, el agua. El agua te hidrata, lo necesitas para vivir, tienes una aspirina. O, por ejemplo, el café que te despierta por las mañanas, tienes una aspirina. Por otro lado, tenemos la vitamina, que es que tu producto o servicio potencia un aspecto positivo de la vida de tu cliente o de tu usuario y que está relacionado con sus deseos, aspiraciones, pues por ejemplo esto es la cosmética o por ejemplo una agencia de viajes. ¿Por qué es tan importante? Pues porque a priori es más fácil vender una aspirina que una vitamina. Porque la aspirina estás dando directamente en el punto de dolor del usuario. ¿Y qué hacemos muchas veces desde el marketing? Pues convertir las vitaminas en aspirinas. Y por eso decimos muchas veces, ¿no? Vemos anuncios del tipo un viaje porque lo necesitas, ¿no? O cosmética porque es buena para tu salud. Hacemos ese tipo de giros, de guión, porque es más fácil convencer a alguien si piensa que le estás satisfaciendo una necesidad que si piensa que le estás creando o potenciando un deseo. Para mí es súper importante que cuando nos enfrentamos como directores de marketing, como marketing managers, como CMOs, en un proyecto sepamos exactamente de lo que estamos hablando. La mayoría de las veces vamos a pensar que estamos vendiendo aspirinas. Pero si profundizamos un poco más, lo más seguro es que estemos vendiendo vitaminas, porque no satisfacen directamente un punto de dolor, pero disfrazándolas de aspirina. Y esto nos lleva a los 3 modelos de crecimiento que podemos ver en las empresas. No sé si estáis familiarizados con la metodología Growth, pero básicamente es aplicar el método científico y la experimentación y algunos... bueno, es un mindset, pero no me sale la traducción de mindset, disculpad, que te invita a estar en constante reto, buscando cómo optimizar cada parte de tu negocio, cada parte del funnel, aplicando la metodología científica. Entonces, dentro de la metodología del Growth tenemos 3 puntos de crecimiento distintos, 3 palancas de crecimiento. Y aquí también es importante que como CMOs y como marketing managers, como perfiles que se dedican al marketing en una empresa, pensemos qué tipo de crecimiento está teniendo una startup. Por ejemplo, tenemos el Product-led Growth, que esto implica que las palancas de crecimiento se activan desde el producto. Y aquí tenemos como ejemplo clásico los modelos freemium.
Por ejemplo, yo me meto en Canva, disfruto de todas las ventajas que la fundadora de Canva, Melanie Perkins, ha decidido poner a disposición de los usuarios y si me gusta y si lo tengo que utilizar para el negocio, entonces pagaré la opción de pago. Spotify es otro ejemplo. Si tu crecimiento está muy vinculado a tu producto, ya sabes que tú, como marketing, como rol que está orientado al marketing, vas a tener que tener el producto totalmente en la cabeza. Luego hay otra vertiente, que es el crecimiento liderado por ventas. Las palancas de crecimiento se activan desde el equipo de ventas. Y aquí os he puesto como ejemplo Salesforce. No sé si utilizáis el CRM Salesforce o lo habéis escuchado alguna vez, pero es un ejemplo de un software, porque realmente Salesforce es un SaaS, es un software, que realmente su forma de vendértelo es literalmente no es un vendedor que llama a tu puerta, pero está llamando a tu email. Reuniones, el equipo de ventas es quien lidera esta parte, ¿no? También LinkedIn, no sé si alguno habéis hecho anuncios de pago con LinkedIn o habéis estado en la parte de LinkedIn de pago, pero también es un modelo cuyo crecimiento está muy liderado por ventas, ¿no? Tienes enseguida un account manager que te sigue, que te persigue con los objetivos y, vale, si el proyecto en el que estáis tiene este modelo de crecimiento, el equipo de ventas es clave para vosotros. Y luego he querido poner este tercero, que en realidad no es rigurosamente un modelo de crecimiento que se haga en los manuales, pero que cada vez desde hace 6 meses para acá lo veo muchísimo, que es el Founder-Led Growth, que lo que persigue es que es el propio fundador o fundadora que con su, digamos, capacidad de liderazgo, con su marca personal, impulsa el crecimiento de una empresa, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo pues, de New Project, o por ejemplo, no sé si conocéis la agencia FLA 101 con Ricardo Tallar, que es una persona muy carismática, que sabe un montón y que la mayor parte de los clientes vienen porque le siguen en sus cursos y porque le admiran, ¿no? Este es otro modelo de crecimiento que si fuera así, porque en etapas muy incipientes de startups, yo soy mentora de startups y he observado que muchas veces el crecimiento está muy vinculado a la figura del founder. Si es así, pues ya sabéis, hay que sacarle partido al founder. Entonces, recapitulamos. Ya tenemos en mente si tengo una aspirina o una vitamina y además cómo va a ser mi modelo de crecimiento. Vale. Entonces, tenemos 4 pilares fundamentales con los que necesariamente tenemos que coexistir. Por un lado tenemos el equipo de producto, que es el equipo que va a hacer que tu tecnología, que tu usabilidad, que tanto el software como el comercio online que tengas, funcione bien, cumpla las expectativas del cliente de un buen servicio. Por otro lado tenemos la parte de ventas y por otro lado tenemos la parte de marketing. Estos 3 pilares coexisten y yo he hablado con muchísimos CMOs y muchísimas CMOs de empresas. Estuve justo hablando hace 2 semanas de esto con la CMO de Clicalia, con el CMO de Cabify, con el CMO de FreePick, o el ex CMO de FreePick. Y cómo se organizan estos 3 pilares es clave para saber qué rol va a tener el CMO. Por ejemplo, si los 3 pilares se organizan, por ejemplo, una forma que es como nos organizamos nosotros en Tracksters, por squads multidisciplinares, que esto, aterrizándolo, sería pues tener una persona de producto, una persona de sales, una persona incluso de finanzas, mete a alguien, y una persona del equipo de marketing, trabajando en conjunto para un proyecto determinado. Por ejemplo, pues lo podéis dividir por stakeholders, que es como lo tenemos nosotros, o un tipo de cliente o un tipo de campaña. ¿Vale? Esto sería como la parte del funcionamiento por squads multidisciplinares es la parte que desde mi punto de vista es más eficiente en cuanto a resultados. Luego tenemos la opción de equipos transversales, producto, marketing, son equipos, pero funcionan de forma transversal dando servicio y aportando valor a diferentes partes de la compañía. Y luego, por otro lado, tenemos equipos estancos, que nadie quiere tener equipos estancos, pero lo cierto es que muchas empresas tienen equipos estancos, que es marketing, ventas y producto. Nos hablamos poquito, a lo mejor en alguna weekly, donde simplemente reportamos y ahí no fluye la información, no fluyen las sinergias, no fluye. Y esto, desde mi punto de vista, es un problema. Porque si tu modelo de crecimiento está liderado por ventas o tu modelo de crecimiento está liderado por producto, tú, como figura de marketing, te diluyes. Y esto es duro decirlo, pero es así. Entonces, aquí muchas veces no tenemos en nuestra mano qué modelo de organización tenemos en la empresa. Pero yo siempre os invito a que si tenéis la posibilidad de configurar ese modelo, que intentéis siempre buscar modelos que os permitan estar en contacto con todas las partes de la empresa y con todas las capas de la empresa y sobre todo tener a ventas y a producto incorporados en el mindset de marketing y en el mindset de growth.
Vale, entonces, dentro de este Growth Mindset que comentábamos antes, tenemos un poco el bucle de experimentar, medir, aprender y optimizar, ¿no? Es un bucle de aprendizaje constante en el que estamos todo el rato pensando cómo podemos optimizar diferentes... Y por aterrizarlo un poco, dentro de un funnel clásico, ¿no? Tenemos diferentes entradas, diferentes fuentes de entradas, algunas lideradas por ventas, otras lideradas por marketing, pero sea como fuere, dependiendo del modelo de negocio, tenemos entradas de leads de leads. Y aquí, en la parte de captación, es súper importante desde mi punto de vista tener siempre el mindset de ir viendo cómo podemos mejorar cada parte. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que pongo. Si el equipo de producto no está involucrado o no está metido, posiblemente priorice los proyectos que estén más abajo del funnel, porque son los que dan más visibilidad dentro del área de producto. Y ponga la parte de captación como prioridad más baja en su backlog. Esto es típico. Pero ¿qué pasa desde un punto de vista de funnel? Que nos estamos haciendo un bloqueo a nosotros mismos, porque si no entran por aquí usuarios, me da igual todo lo que mejore aquí, es que no están llegando, o la proporción que llega es menor. Si tenemos un modelo en el que está producto incorporado desde el principio, tendremos en la captación un funnel mucho más amplio y por eso podrán bajar mucho antes. Luego tenemos la activación, que es cuando el usuario se registra, entra en nuestra pues ya sea un e-commerce, ya sea un SaaS, ya sea el modelo que tenga, pero básicamente la activación es cuando el usuario se ha activado en nuestra plataforma, pero no tiene por qué haber pagado. Cuando se considera conversión es cuando realmente se ha hecho cliente. Ya he bajado de nuestro pipeline y ya es cliente, ha convertido. Y luego, por último, tenemos la retención. En muchos equipos, en muchas empresas, marketing solo está actuando ahí arriba, en captación. Y esto, desde mi punto de vista, también es un problema, porque si no tienes ese mindset de intentar mejorar y optimizar todas las partes del funnel, puedes captar mucho, pero luego tu embudo de ventas se va a comprimir y si marketing no está en conversión y si marketing no está en retención, lo más probable es que la tasa de retención sea baja y esto es un bloqueo también para nuestra entrada de leads porque la principal entrada de leads de un funnel debería ser esta. Si tu empresa va bien, si tú consigues satisfacer realmente una necesidad que existe en el mercado o consigues realmente convencer a tu cliente, tu principal entrada debería ser referral. Con principal digo que se lleva a lo mejor un 30%, un 20% con todas las fuentes que puede haber. Si tu principal entrada no es un referral, a no ser que tengas un modelo muy específico, empieza a plantear que a lo mejor que a lo mejor estamos haciendo algo mal en el funnel. Y eso es lo que suele pasar cuando marketing no está involucrado en todas las partes del funnel. Como conclusión a esto, os diría que ahora hay metodologías de funnel health que lo que invitan es a tener todo el funnel completo, o sea, que marketing esté en full funnel y esto, el estar presentes os va a hacer tener una visión mucho más amplia de lo que pasa, poder anticiparos antes a las crisis que puede haber y sobre todo ir mejorando las métricas de conversión y conseguir que finalmente tu conversión sea más alta. Vale, ¿qué factores? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de todo este rollo que os he contado del funnel. Vale. ¿Qué factores debemos tener en cuenta en las startups para que realmente marketing pueda estar full funnel? Es decir, aunque no sea decision maker, pueda estar involucrado en el funnel completo. Pues el primero es el momento madurativo del proyecto, ¿no? Si tienes un producto validado o todavía tienes que validar el modelo operativo o tienes que validar el modelo de negocio, si todavía estás en ese momento, quizá marketing no puede estar full funnel, pero no por nada, sino porque no tienes suficiente equipo o porque quizá los fallos que estás teniendo no es por un tema de expectativas del usuario o de perfilado del usuario, es por un tema de que tu modelo de negocio no funciona. También el budget. ¿Qué tipo de presupuesto estás teniendo para poder abarcar todo el funnel y poder hacer acciones de mejora en todo el funnel? Segundo factor es también el peso que el CEO o los founders quieran darle al marketing. Y esto es importante porque me he encontrado con muchas startups que, a ver cómo decir esto, hay algunas startups que consideran que el marketing tiene que estar, que es importante, ¿no? Y que si a lo mejor tenemos un equipo de 4, 1 es de marketing.
Hay otras startups que consideran que el marketing es una cosa secundaria, que ya llegará después, y entonces pues a lo mejor contratan a alguien con un perfil muy junior para hacer labores desde el principio. Entonces, los pilares fundamentales ya se asientan sobre alguien que puede tener muchísimo potencial, pero que a día de hoy es junior y a lo mejor no tiene la experiencia para sentar las bases de todo esto que os estoy contando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el peso que los founders quieran darle al marketing como herramienta. Hay algunos founders que ya tienen background de marketing, lo saben desde el principio y dan ese peso. Pero, no sé si os pasa a vosotros en vuestras empresas, hay otros founders que relegan el marketing como a un finance. Muchos tienen claro que tiene que saber, pero marketing... También el talento o la percepción de talento de la persona de marketing que esté, ¿no? Que puede ser que simplemente pues, haya una persona que lo hace muy bien desde el principio, aunque sea junior, y oye, queramos darle esa posibilidad. Y luego el tipo de producto. No sé si conocéis las hamburguesas de Vicio, porque no sé si... Sí, ¿no? De Vicio, ya desde que nace, un 80% de su presupuesto se va a marketing y a branding. El departamento que tiene de Vicio de branding es brutal, porque lo tienen claro, es que ellos van a crecer a través del marketing. De hecho, de los 3 pilares que os he contado antes de modo de crecimiento, ellos tendrían uno nuevo que me encantaría, que sería el marketing-led growth, ¿no? En su caso yo diría que es product-led growth, pero bueno, en cualquier caso, de Vicio nace con esa filosofía y de Vicio lo está petando literalmente, porque no sé si serán las hamburguesas mejores o peores, pero el caso es que tiene un peso su marca, que ya desde el principio, que fijaos qué difícil, ¿no? Es desde el principio que tu marca tenga peso. Pero ellos lo tenían claro, ¿no? En Cabify, por ejemplo, ellos se organizan, por cierto, con squads, como os he comentado antes, con squads multifuncionales, donde tienen un perfil de marketing, un perfil de growth, un perfil de producto, un perfil de revenue, y donde van por proyecto trabajando, liderando diferentes opciones. Pero claro, Cabify tiene ahí una dualidad que le pasa también a Tracksters, que es que tiene que captar, por un lado, conductores y, por otro lado, clientes. Entonces, tienes ahí una doble vertiente. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Tracksters nos hemos dividido por stakeholders, o sea, es decir, tenemos un equipo que va orientado a conductores y otro equipo que va orientado a clientes, y así lo hace también Cabify, pero lo tienes que tener en cuenta también a la hora de qué tipo de marketing quieres hacer en tu startup. No, esto ya lo hemos pasado. Vale, y aquí voy a hablaros de las fases del CMO. Esto es basado en mi propia experiencia y la experiencia que he vivido de mi carrera profesional y también en la agencia que he trabajado, los clientes que he visto y todas las startups que he mentorizado, ¿vale? Tomároslo con humor, ¿vale? Porque esto no es muy riguroso y no lo vais a ver en ningún manual. Entonces tenemos la etapa de, imaginaos, situación, llega el de marketing o la de marketing nueva a tu startup de 20 personas. Tenemos el momento de descubrimiento, ¿no? Aterrizamos y entonces tenemos grandes expectativas, pero también grandes prejuicios. ¿Por qué? Pues porque eres de marketing, a lo mejor la experiencia previa que he tenido con el marketing es negativa, entonces tengo grandes prejuicios contigo y también grandes expectativas porque, claro, con lo fácil que sería hacer esto, todas las veces que lo hemos pensado, ¿no? Y te encuentras en un área en el que todo el mundo opina, porque nadie opina de lo que está haciendo el CTO, ¿no? Nadie opina de lo que hace el de tecnología, ¿no? En plan, ¿qué código estás usando, no? Nadie. Pero, sin embargo, si te dicen, oye, ¿por qué no hacemos TikTok? ¿Y por qué no estamos haciendo más esto? ¿Sabes ahora lo que lo peta? Las newsletters. Entonces, pues, entonces es la fase de descubrimiento. Y luego pasas a la fase de decepción. ¿Por qué? Porque si estamos implementando correctamente la metodología Growth en nuestras empresas, necesitamos tiempo. No mucho, pero tiempo. En ese tiempo, pues empezamos a investigar, a conocer, a entrevistar, a testar. Y claro, no hay resultados. ¡Wow! Ostras, nosotros pensábamos que esta tía que vale esto iba a... Entonces llega el momento de la decepción. Entonces va a haber resultados porque alguna cosilla sacarás, pero esta tía al final no era para tanto o este tío al final no era para tanto. Llega el momento del cuestionamiento. Nosotros en paralelo estamos en la etapa de aprendizaje, es decir, estamos sacando conclusiones, empezamos a montar campañas, empezamos a iterar y en ese momento posiblemente hagamos algo efectista. Pero posiblemente hagamos algo efectista por desesperación porque estamos teniendo el peso del cuestionamiento y del juicio sobre nosotros. Si conseguimos superar esto,
ya llegamos al despegue, que es la implementación, es decir, empezamos a recoger lo sembrado. Todos los testeos que hemos hecho, todos los aprendizajes que hemos hecho, empezamos a implementarlo realmente, y ahí es cuando empezamos a ver resultados, porque esto es metodología científica. En principio, si lo has hecho bien, te van a salir buenos resultados. Hay muchos condicionantes, todos sabemos que no es matemática pura, pero lo más probable es que te salga bien. Y entonces ahí es lo que yo llamo de la satisfacción de cerrar bocas con la elegancia de datos, ¿no? En plan, pues mira, esto ya funciona. Y luego, por último, si lo has hecho bien, pues vas a ser el rockstar, ¿no? Es en plan, ya estás consolidado, empiezas a evangelizar con el mindset del growth, todo el mundo quiere experimentar, hasta la de finance te dice que quiere hacer un A/B testing. Aquí estamos todos súper metidos con el growth, pero lo más probable es que tenga resultados positivos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto a mí nadie me lo dijo. Y yo, cada vez que llegaba a una empresa nueva y empecé a hablar de experimentación, tenía estas fases y decía, joder, es que es muy duro esto, ¿por qué no se da por hecho esto antes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces no llegamos a este punto. Nos quedamos aquí en cuestionamiento. Porque ya ha pasado mucho tiempo, porque estamos en periodo de prueba, porque la startup no tiene suficiente budget para llegar, por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegamos a esto? Pues por diferentes motivos, ¿no? Primero, por si tenemos el negocio o el cliente validado, porque podemos hacerlo súper bien en marketing, que si no tenemos validado el negocio y el cliente, si nos estamos orientando al cliente inadecuado, es difícil hacerlo. Y aquí yo me hago la pregunta, que esto en uno de mis cursos que di hace tiempo, me dijeron, es que el marketing crea necesidades, porque con el marketing podríamos vender hielo del polo. Y haciendo la reflexión decía, claro que podemos vender el hielo en el polo. Haciendo una buena campaña de marketing, vendemos hielo en el polo, sí. Yo te pongo al influencer que tú quieres escuchar, te digo lo que quieres escuchar y vendo hielo en el polo, sí. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo ser sostenible en el medio plazo vendiendo hielo en el polo? Seguramente no. Entonces esto pasa en muchas startups. Hemos conseguido convencer porque hemos hecho algo muy efectista o algo que ha funcionado realmente, pero no consigo esa sostenibilidad porque realmente estoy vendiendo hielo en el polo. Entonces aquí puede ser que no lleguemos al final a la fase de rockstar porque realmente estemos vendiendo hielo en el polo. Y una cosa que pasó en Tracksters que me pareció fascinante es que, os cuento un poco, que no os he contado lo que hacemos en Tracksters. Karina, no sé cómo vamos de tiempo, que yo me enrollo muchísimo. Un poquito más. Bueno, pues lo digo brevemente. Tracksters somos un operador logístico por carretera, es decir, movemos cargas de camiones. Esto es muy prosaico. Camiones, trailers, los que veis por la carretera, pues muchos son nuestros y metemos las cargas de los clientes. Básicamente, pues tenemos clientes como Amazon, como Samsung, como Loewe, DHL. Lo que nosotros hacemos es que en vez de que un camionero tenga que salir de Madrid hasta, por ejemplo, Polonia, que tarda más o menos pues casi 32 horas teniendo que hacer las pausas correspondientes por tema de legislación para que él descanse, y que esté fuera de casa una semana casi, lo que nosotros hacemos es un sistema de relevos, de postas intermedios, donde el camión intercambia la carga con un compañero, ese compañero sigue su camino y él vuelve con otra carga a su destino. De esta forma conseguimos que la carga no pare y conseguimos tiempos de tránsito parecidos al tráfico aéreo. Entonces esto realmente satisface la necesidad del cliente, porque nuestro cliente, ya os lo he dicho, ¿no? Es Inditex, es DHL, que es e-commerce, es Seur, o sea, son clientes que necesitan entregas en 48 horas. Entonces, esto lo conseguimos gracias a este sistema de relevos, que son tiempos parecidos al tráfico aéreo, pero claro, con costes de tráfico terrestre. Vale, ¿por qué os cuento esto? Porque nosotros cuando estábamos todavía en proceso de ir montándolo, si tú no consigues una carga que vuelva, vuelves en vacío, tienes muchísimas ineficiencias. Entonces ahí tienes un problema. Y nos pasó que nosotros en marketing estábamos creciendo mucho, captando muchos leads, captando muchos clientes, pero el cliente que entraba en la empresa nos hacía perder dinero. No sé si me explico. Es decir, yo captaba un mega cliente, pero el cliente cuando entraba en la empresa, como nos hacía muchos huecos vacíos, nos hacía perder dinero en la cuenta de resultados. Entonces también me explotaba la cabeza, en plan, ¿pero cómo pasa esto? Ahora hemos cambiado el modelo y ahora tenemos que conseguir clientes en corredores muy específicos, con rutas muy específicas, y es un marketing mucho más quirúrgico de geolocalizar, convencer, y es bastante más desafiante, pero ya sí, el cliente de capto ya me hace ganar dinero, no perderlo. Entonces, claro, esto puede pasar, ¿no? ¿Cómo queremos crecer comercialmente? Luego, el CAC adecuado al momentum, porque hay productos que son muy
con CACs, el CAC es el coste de adquisición de clientes, muy caros. Entonces, si estamos empezando y descubro que mi CAC es de 1.000 euros, pues tengo que invertir bastante dinero en conseguir un cliente. Entonces, esto, depende del momento madurativo de la empresa, es un problema. Y no es culpa del departamento de marketing. El problema es que el CAC, por la naturaleza de tu producto o servicio, es muy elevado. Luego, la experiencia del CMO. Y yo aquí os digo que si tenéis un rol de CMO y sois nuevos, porque tenéis un background distinto o venís de tal, que os rodeéis de otros CMOs. Y yo os lo he comentado antes, ¿no? Nosotros somos un grupo con los CMOs de diferentes scale-ups de España y estamos en constante comunicación, hablando, conversando y tratando de intercambiar, porque es la única forma que tenemos de realmente poder aprender de otros. Así que yo sugeriría que hicierais lo mismo, ¿no? Que os rodeaseis de muchos CMOs. Bueno, también juego aquí el papel de la resiliencia, ¿no? Que puede llegar un momento que tú mismo digas, lo dejo porque no estoy consiguiendo resultados, ¿no? El aporte de valor transversal, es decir, ¿hay realmente buena comunicación entre producto, ventas, marketing? Porque si yo estoy mandando buenos leads al departamento de ventas, pero el departamento de ventas, el SDR no llama, pues ahí también tenemos un problema. Y la suerte. Voy a ir rápido porque os quiero hablar de 3. A mí me encantan los ejemplos. Quiero terminar con 3 ejemplos que a mí me gustan mucho hablar porque creo que esto cambia el transcurso un poco de los acontecimientos de la empresa por culpa o gracias al CMO. Y el primer caso que os quiero hablar es de la U televisiva. Luego os hablaré de Tracksters y luego os hablaré de FreePick. Entonces, la U televisiva es esta U, ¿no? de publicidad que tiene la liga y que tiene los estadios de fútbol. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues son 3 minutos lo que puede aparecer tu marca durante 30 y pico partidos y creo que lo tengo aquí apuntado, 3 millones de euros, algo así. A ver, vamos a verlo, que me bailan. 3 minutos, 1 millón, ¿vale? Entonces, el CMO de 88 Casino, Pedro Barreda, que luego lo compró William Hill y fue el CMO de William Hill. Esto era súper competido. Todos querían la U televisiva antes de que se prohibiese la publicidad de juegos y apuestas. Entonces, BEZ 365, que era la competencia directa, hizo una labor brutal de inversión y se aseguró la U televisiva de todos los partidos de ese año. Entonces, 888 se quedaba como relegado y era su espacio de mando. Entonces dijo, ¿qué hago ahora? Yo tengo que hacer alguna acción. Entonces, ¿qué hizo él? Perdonad que estoy todo el rato dándole mal. Está la U televisiva, sí, que es lo que lleva la liga, pero luego los estadios, cada estadio específico, tiene su grada, que eso ya no lo gestiona la liga. Entonces, este señor, Pedro, se fue estadio por estadio a todos los estadios de la liga a comprarles esa parte. Os podéis imaginar que le salió bastante más barato, 300.000 se invirtió en vez de 1 millón para asegurarse toda la liga. También la U televisiva es luminosa, se apaga. 3 minutos y se apaga. Él se aseguró que eso estuviese activo. Y aquí veis el ejemplo, ¿no? Ahí también he puesto otro ejemplo. Entonces, fue una labor complicada porque tuvo que coger el coche y viajar por todos los estadios de la liga, pero consiguió darle las narices a su competidor y además conseguir una muy buena campaña gracias a pensar un poco más allá y negociar con los estadios. Esto ahora ya si lo vais a hacer no se puede hacer. Le voy a pedir a mi compi que ponga el vídeo. ¿El qué, perdón? Ah, vale. Esto es un proyecto que salió la semana pasada. Vale. Por cierto, esto es inédito, ¿eh? Lo voy a publicar mañana en LinkedIn, pero todavía no lo he publicado. 12 metros tiene un tráiler y se circula por toda Europa. Ahora sabéis que está prohibida la publicidad dentro de carteles fuera de la carretera, pero no hay ninguna regulación que te diga lo que puedes hacer en tu tráiler. ¿Y estamos desaprovechando 12 metros? ¿Recorriendo toda Europa?
Entonces, esta duda a mí me llevaba tiempo surgiendo en la cabeza y pertenezco a una asociación que se llama Endeavor, no sé si lo conocéis. Pues bueno, dentro del ecosistema Endeavor hay otros CMOs, entre ellos el CMO de Brooklyn. Y le dije, oye, ¿por qué no montamos una campaña por toda Europa y ponemos publicidad de nuestros trailers de Brooklyn ahora en septiembre, que empieza tu temporada alta, tu peak season, y quieres fichar a gente que quiera volver de verano y ponerse fit? Y me dijo, venga, esto es lo que tiene que hablar con alguien que tenga también mindset emprendedor, que al final te pilla enseguida, porque anteriormente se lo había vendido no, pero se lo había ofrecido a otras empresas más grandes y no les había encajado porque era un entorno como muy raro, como no les molaba. Entonces dije, bueno, pues no he validado. Pero cuando se lo comenté a los CMOs, no solamente Brooklyn entró, es que posiblemente la semana que viene repitamos con otro cliente y con otro y con otro y con otro, y de repente, fijaos lo contento que está mi CEO, que de repente marketing le ha dejado de gastar solo y ahora le empieza a ingresar. Entonces, yo creo que ese es otro ejemplo de cómo, pensando un poco fuera y viendo con las habilidades que tienes, puedes conseguir realmente optimizar lo que tienes. Y ahora os voy a contar otra cosa muy guay de FreePick. FreePick, como sabéis, es una empresa española que fue invertida hace ya más de 10 años y fueron a Silicon Valley. Entonces, uno de los cofundadores de FreePick, en Silicon Valley, cuando tú vas por la carretera y vas a entrar, justo en la entrada se ve un cartel. Entonces, es un cartel que está como muy codiciado. Entonces, el cofundador decía, mi sueño sería aparecer en un futuro en ese cartel. Cuando les entró la ronda, le dijo el cofundador al CMO, oye, mi sueño ha llegado, busca ese cartel. Pero era un cartel difícil de entrar. Entonces, él se dio cuenta que el cartel estaba encima de un edificio un poco cochambroso, era como un garaje, pero el edificio se veía también fuera. Y dijo, oye, ¿y si nosotros FreePick somos diseñadores, ¿no? Tenemos un equipo de diseñadores brutal. FreePick, por cierto, tiene un modelo que es a base es un modelo freemium de manual. O sea, tú vas comprando, vas adquiriendo y luego te haces premium. Y eso hicieron. Entonces, él dijo, vale, pues voy a ir a hablar con el dueño de ese garaje cochambroso y le voy a ofrecer pintarle gratis su local. De tal forma que yo hago branding, pero me cuesta bastante más barato y sobre todo puedo hacerlo y le puedo contentar a mi cofundador, que está subidísimo con la ronda y necesito contentarle con esto. Y esto es lo que hicieron, ¿no? En 24 horas lo hicieron como una especie de reto, pintaron todo ese edificio que era bastante feo, la verdad, y quedaron tan contentos, luego pudieron acceder al cartel después y quedaron tan contentos que al final se lo quedaron como headquarters. Entonces ahora son sus oficinas principales en Silicon Valley. Que es otro ejemplo de cómo, si piensas un poco más allá y si valoras a tu CMO, al final te puede hacer que cambie un poco la historia, ¿no? La película. Y no me voy a demorar más. Sí que os digo que a través de la Asociación Females Startup Leaders tenemos un podcast donde entrevistamos a fundadoras de habla hispana, que si estáis en el mundo emprendedor os lo recomiendo porque hacemos entrevistas a cofundadoras, nos cuentan un poco sus penas y sus glorias. Y luego también os invito a que me contactéis en LinkedIn porque si puedo hacer algo para ayudaros o para ayudar a vuestros negocios estaré más que feliz. Y nada, Karina, yo por mí estoy... Bueno, ha sido genial, ¿no? La clase ha sido una clase cortita, vamos a tomarlo como una sesión de aprendizajes y me encanta porque ha sido muy dinámica. Pero nosotros queríamos hacer una cosa que ella ha dicho, ¿no? Que se rodee, vamos a rodearnos con otros CMOs y vamos a presentaros a una mesa porque creo que es importante también que tengamos representación, en este caso una startup como Tracksters, pero también vamos a invitar, y ahora sí que os llamaré. Vamos a tener aquí a Patricia Nuño, que es CMO de Zeus, y ahora que nos cuente también esa adquisición, ¿no? Nació como startup aquí en Valencia, ahora están ya adquiridas por una corporación. Vamos a tener también a Borja Martos, que es CMO de Fending. Fending también la está rompiendo, pero tiene en años de fundación, es probablemente el proyecto más joven. Y como moderadora vamos a tener a nuestra Tere Domenech, de CMO del CEI Valencia, que también está allí haciendo un trabajo impresionante, ¿no? En su entidad. Así que les vamos a recibir con un aplauso y damos paso ya a la mesa. ¿Pasa esto y la de Carmen? Pasa.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias, Carmen, por la radiografía que has hecho de nuestro rol. Y bueno, antes de empezar, ya sabemos tu formación, pero bueno, Patricia y Borja tienen formaciones diferentes. Creo que cada uno venimos bueno, pues de un sector y al final nos une pues, ¿no? Lo que es la melodía esta de acompañar, ¿no? En una música a ser los CMOs. Patricia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí y de ver caras nuevas después del retorno de verano y vacaciones. Es un placer. Pues nada, como os contaban Karina y Tere, yo trabajo en Zeus. Zeus se fundó en el año 2016. Yo de formación estudié el doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas, o sea, cero marketing. Aterricé en prácticas en esa empresa y bueno, era una agencia de marketing, empecé creando contenidos, redes sociales, lo típico. Nació por necesidad interna un proyecto interno que es Zeus, que nosotros lo que hacemos es crear experiencias visuales en torno al dato. ¿Vale? Pintamos, es como un lienzo en blanco, ¿vale? Coger un lienzo en blanco y pintamos con los KPIs y métricas más importantes de las compañías, pintamos un dashboard en el que visualizan datos en tiempo real. Trabajamos con sectores desde logística, dashboards de marketing, trabajamos con muchas empresas de automoción también. Y el rol de CMO, yo allí empecé como comercial, empecé como project manager, como haciendo de todo, ¿vale? Era un perfil muy multidisciplinar. Éramos 3 personas en el momento de empezar el proyecto. Y ya poco a poco la empresa fue creciendo, nos fuimos haciendo conocidos y ya nada, cuando llevaba la empresa unos 5 o 6 añitos, ya es cuando decidimos crear ese departamento de marketing, ¿vale? Porque ya lo requeríamos estar full time dedicando tiempo a lo que es el marketing, aunque entraremos ahora un poquito en detalles. Nosotros también en el marketing no hemos sido los que hemos invertido mucho en marketing. A día de hoy no gastamos mucho en marketing. Entonces, disto un poco ahí respecto a mis compañeros en ese sentido. Pero bueno, ahora entraremos en detalle. Tampoco me quiero enrollar así mucho más. Gracias, Patricia. Borja. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Muchas gracias, Karina y Startup Valencia y el Banco Sabadell por estas jornadas. Yo soy Borja Martos. Soy CMO, pero bueno, mi formación es de arquitecto y diseñador industrial, así que soy CMO al final de rebote, ¿no? En Findin nosotros, bueno, empezamos hace 3 años. Findin ahora es un software que permite gestionar y dinamizar comunidades profesionales de una manera inteligente, pero empezamos hace 3 años con una comunidad de negocio, ¿no? Empezamos queriendo conectar a gente que buscaba pues eso, hacer negocio, crecer, vender por comisión, pero todo de una manera inteligente. Queríamos que fuese todo digital, ¿no? Intentar evitar pues esas reuniones presenciales, que la gente no tiene tiempo, entonces esas personas que les gusta el networking y hacer crecer su red de contactos, pues hacerlo de una manera digital. Entonces desarrollamos una tecnología y un algoritmo de inteligencia artificial que dijimos, oye, ¿y por qué esto no lo paquetizamos y lo convertimos en un software para que cualquier comunidad profesional que quiera gestionarse de una manera eficiente, como puede ser la tuya, ¿no? de líderes de startups o un Startup Valencia, que al final una persona que gestiona una comunidad es muy complicado, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos desarrollado ese software que permite que alguien que gestiona una comunidad pues la pueda gestionar de una manera mucho más efectiva y que tenga a toda su comunidad conectada, que al final esa es la base de Findin, ¿no? y de nuestro software. Dices que has llegado de CMO como de rebote, ¿no? De rebote. De rebote. Sí. Te rodeas de CMOs y ¿qué es lo qué habilidad crees que es necesaria sí o sí, si no aprenderla, formarte? Pues sin duda a sintetizar el mensaje. Eso es clave, ¿no? Y conseguir la esencia de tu propuesta de valor, porque hasta que no se tiene una propuesta de valor definida y esa esencia bien marcada, creo que un perfil de contratar, ¿no? Un CMO externo es un poco que puede ser lioso, ¿no? Porque al final lo único que haces es ir mareando, ¿no? Vamos, nosotros desde hace 3 años hemos cambiado 2 veces de imagen corporativa, 4 veces de mensaje y hemos pasado de ser una comunidad de negocio a ser un software para gestionar comunidades, que ahora por fin ya lo tenemos todo pues bastante
bien definido. Ahora hablamos de metodología. Bueno. Carmen, tú sí que vienes de una trayectoria de marketing. ¿Qué has vendido más, aspirinas o vitaminas? ¿Y cómo logras pasar de esa vitamina a la aspirina? Buena pregunta. Yo creo que he vendido más vitaminas. Creo que, de hecho, hay, por estadística, por proporción, hay más vitaminas que aspirinas. Pero es verdad que, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve trabajando con robótica, teníamos un proyecto de salvamento. Había los conductos donde pasaba el agua en una planta industrial en México, tenían problemas porque moría gente en esos conductos. Y entonces ideamos un robot submarino que se detectaba dónde estaba para poder partir esta y sacarlos. Ahí definitivamente eso era una aspirina. Pero quitando eso, creo que ya no he vendido muchas más aspirinas. Patricia, tú comentabas que no es que sí que estás alineada con Carmen, sí que es verdad que creo que los tres vendéis a un B2B, ¿vale? Borja igual al principio un B2C, pero explicarnos qué estrategia utilizáis, sobre todo en CEOs, que no habéis apostado mucho por la publicidad, pero tampoco apostabais por inversión. Cero. Y ahora en este momento sí que estáis en un Ahí punto... el CEO creía cero en marketing, creía no, pero era de marketing no es necesario porque al final tenemos un B2B y además nuestro target es muy concreto, son proyectos de muchísimo presupuesto. Marketing digital, campañas publicitarias, costaba mucho también reflejar nuestra esencia, la esencia de nuestra solución, porque al final es una solución ad hoc, muy a medida. Era muy complicado venderlo y al final nosotros siempre decíamos, es que nosotros para poder vender CEUs, la gente tiene que venir a nuestro showroom. Nosotros tenemos unas oficinas espectaculares y nosotros necesitábamos que la gente viniera a nosotros para poder venderlo. Es un gran punto de ventaja, pero también es fastidiado, ¿vale? Porque, obvio, luego con la pandemia también sufrimos bastante porque pasó todo a ser virtual, teníamos que hacer reuniones online. Entonces, tuvimos que adaptar realmente todo, crear muchísimo contenido audiovisual, sobre todo para poder reflejar nuestra esencia. Entonces, nosotros hemos reforzado siempre mucho la parte de sales, del equipo de ventas. Nos hemos aliado siempre mucho con una red de partnerships muy potente y en marketing nos hemos focalizado muy mucho en contenido audiovisual, sobre todo a nivel de vídeo y creando marca en LinkedIn. Todo. Sí, Patricia es el ejemplo de que un CMO, ¿no? Un director de marketing, no es... O sea, evidentemente, lo fundamental es coordinar esa estrategia de marketing, pero luego está la publicidad, la comunicación interna, el posicionamiento de la empresa. O sea, que hay varias habilidades que tenemos que tener para según el crecimiento de la startup y los objetivos. Al principio sí que invertimos muchísimo dinero, no os voy a engañar, sobre todo íbamos a ferias. Como os decían, la gente no venía a nuestras oficinas, nosotros tuvimos que salir a vendernos a ferias internacionales con un stand espectacular, invertimos muchísimo dinero ahí, entonces fuimos la bomba, la gente venía a felicitarnos, menudo stand tenéis, creamos como unos metacrilatos enormes, altísimos, llenos de M&M's con los colores de nuestro logo, o sea, éramos la sensación de las ferias, estuvimos 2-3 años yendo a ferias y matándonos ahí todo el equipo a vender y ganar visibilidad. Una vez ganamos esa visibilidad y sobre todo ganarnos la reputación con esos grandes proyectos que habíamos cerrado, todo ya ahí fue rodando y ya fuimos súper reconocidos en Valencia, nos llamaban de todos los eventos para participar, la gente venía, o sea, ya iba sola, la rueda, no necesitábamos ha sido un marketing crecimiento digital, orgánico directamente. Muy orgánico. La publicidad a nosotros no nos funciona. Ahora ya. Borja. Bueno, nosotros hemos tenido esos dos modelos, ¿no? El B2C cuando acudíamos, ¿no? Cuando teníamos la comunidad de negocio, al final es gente, ¿no? Nosotros empezamos en el 2020, 2021, después del COVID, la gente intentaba vender a través de Internet, LinkedIn súper saturado y decíamos, bueno, la gente está dispuesta, ¿no? A entrar en comunidades de negocio, pues, hay comunidades de negocio como BNI, donde hay mucha presencialidad y nosotros dijimos, oye, vámonos a todo lo digital intentando, ¿no? Que la gente pudiese optimizar ese tiempo. La gente se registraba, ¿no? Con esa idea de modelo freemium, pero por dentro pensábamos, ostras, la gente no llega a usarlo tanto, ¿no? No llega a usarlo tanto y te estoy dando contactos que igual en otro momento pagarías a LinkedIn para el Sales Navigator y poder contactar con ellos. Y dijimos, oye, pues la comunidad va a pasar a ser de membresías. Cuando pusimos esa parte de las membresías,
la gente pagaba. Había un compromiso extra. Pero también esa parte de membresías ya tenías que jugar con un marketing, intentar hacer esa captación online. Nos metimos en ads y salimos a los 2 meses porque decíamos, oye, esto no es lo nuestro, y empezamos a crecer pues haciendo eventos porque veíamos que la gente, el tema del networking y de las comunidades, lo que quiere es cercanía, conocerse y tener la confianza del de al lado, ¿no? Y después, ¿no? Con el B2B, al final, oye, la venta es un poco más lenta, hay más personas que deciden sobre esa contratación, porque, bueno, si las membresías son 29 euros al mes, ahora, bueno, pues igual el ticket es bastante más mayor y no es una venta impulsiva. Pero cuesta menos cerrar un B2B, a mi modo de ver, que esta parte de las membresías. Y sin duda se comporta completamente diferente el marketing y el mensaje que tienes que trasladar. Pero habéis validado, habéis pivotado rápido y ahora hay que centrar ese Y ahora hay nicho. que centrarlo, efectivamente. ¿Y Carmen? Pues Metodología Grow a yo- saco, eso está clarísimo, Sí, ¿no? con el tema del B2B, yo creo que hay una falsa concepción de que si es B2B es ventas y si es B2C es marketing. Y a mi modo de ver, no es así. O no tiene por qué ser así, en algunos casos será así, pero el hecho de que sea un B2B es que tu buyer persona es una persona que trabaja en una empresa y está con su gorro de empresa puesta. Y si es B2C, tiene su gorro de estoy en casa ya. Pero para mí el marketing tiene un efecto positivo en ambos ecosistemas. Y de hecho nosotros en Tracksters ahora captamos decision makers de distribuciones logísticas de empresas muy grandes, que a priori podrías pensar que con una campaña de LinkedIn es difícil llegar a ellos, pero llegamos. Nosotros hemos convertido clientes muy grandes a través de campañas de LinkedIn, que es verdad que han sido de full funnel, muy insistentes, mucho retargeting, con diferentes canales, diferentes impactos, pero en cualquier caso hemos convertido a nuestro buyer persona siendo B2B. Entonces, yo creo que se puede, y de hecho creo que es sano para una corporación tener diversificadas sus fuentes de captación de leads, porque si solo te vienen por ventas, como de repente cambie el discurso comercial, llegue el COVID y no puedas ir a hacer el apretón de manos, como de repente pasen cosas que no cuentas y solo tengas esa fuente de captación, estás perdido. De la misma manera que si tu única fuente de captación es marketing y el algoritmo de Meta decide que no va a priorizar tu campaña, también estás perdido. Entonces, yo creo que es sano tener diversificadas tus fuentes y tener pues PR, tener diferentes fuentes que te permitan captar. Pero yo considero que, y he trabajado en B2C, he trabajado en B2B, que hay que tratarlos como personas. O sea, yo no voy a convencer a Inditex, voy a convencer al director, en este caso, de logística de Inditex, concretamente del área que a mí me interesa. Entonces, esa persona pues tiene unos gustos, unas necesidades, tiene unas aspiraciones, con qué KPIs le estamos midiendo, con qué KPIs, le están midiendo en su trabajo, cómo le podemos ayudar a hacer mejor su trabajo y cuando empiezas a empatizar con él, lo tratas igual que un B2C. Entonces yo creo que hay que romper un poco con esa concepción de es B2C, marketing es B2B, ventas, porque de verdad que creo que no. Y siempre abrimos el melón de comunicación convencional, ¿no? Si asistir a una agencia, no. En marketing, o sea, montáis vosotros y vosotras montáis las campañas directamente en el equipo, externalizáis ese servicio. ¿Cómo creéis que puede funcionar? O sea, evidentemente vosotros conocéis como nadie el público objetivo y podéis darles unas indicaciones para segmentar, pero no se pierde mucho tiempo, pero hay que estar muy encima de cada campaña para convertir. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Patri? Nosotros, en nuestro caso, el internamente. poco de publicidad que hacéis internamente. Internamente, Pero sí. porque sois el equipo, ¿cuántos sois? A ver, en marketing realmente somos 4. 4. Somos poquitos y luego en ventas también somos 4. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros tiramos mucho a tema de eventos internos, que todo eso, y además tú lo has visto, trabajamos mucho en ese sentido y luego a nivel de contenidos lo creamos absolutamente todo nosotros. Ahora, inteligencia artificial, obvio, nos ha ayudado muchísimo, pero sí que es verdad que nosotros teníamos muy claro desde el principio, hemos llegado a tener un equipo de vídeo de 6 personas, únicamente de vídeo. Entonces, hemos intentado externalizar muchas veces, sobre todo la parte de PR, relaciones, pero al final también teníamos periodistas en el equipo.
tenían mucha red también en Valencia, entonces en ese sentido siempre Habéis nos podido salía, formar el nos salía equipo. rana, entonces internamente Claro. nos lo hemos podido Pero gestionar. no es normal ser 4 en un equipo de marketing. Bueno, depende de cómo vaya creciendo la Claro. empresa. En tu caso, Borja, Pues en mi caso, el equipo de marketing es el equipo de diseño, es el equipo que Eres también tú. está en la parte de producto, o sea, al final el equipo soy yo. Eres tú. Nosotros, bueno, dentro de todas las ventas que hemos ido teniendo, tanto en la comunidad, ¿no?, como ahora con el software, hemos visto que LinkedIn, sin duda, es la que se lleva el máximo tráfico. Por tanto, ahí siempre tenemos todas nuestras campañas, no de pago, al final, oye, todo de manera orgánica, tener una secuencia de ir subiendo con una frecuencia de 3 posts a la semana, ¿no?, como siempre, para tener ahí un buen nivel de visualizaciones. A través de ese canal siempre hemos tenido buena eficacia y, sin duda, que el cliente satisfecho sea el que luego te trae a nuevos clientes. Que esa es la clave. Importante. Esa es la parte del referral. Y esa parte que decías, ¿no?, de lo de producto, que hasta que no esté bien definido, hasta que no se, ese mínimo producto viable es un mínimo producto viable, no un detalle producto viable, no, es el mínimo. Entonces, a partir de ahí, cuando ya todo el funnel va perfecto y consigues que una persona te haga la primera recomendación, dices, vale, aquí es cuando Ya empiezas aquí a- cuando ya la rueda empieza. Y sin duda asistir a eventos, reuniones, networking, cualquier sitio donde te permita contactar o hablar con esa persona cara a cara. Sí, pero luego reportarás a alguien más del equipo, no te Sí, no vas a dedicar tú a ventas. a ventas directamente. Que soy yo también. ¿Qué eres tú? Bueno. Pues tú eres el equipo, no estanco, Sí, sino bueno, el, Lo final- bueno de eso es que no hay silos, ¿no? El En tu obrero. No, caso pero está todo. al final, esa parte, como efectivamente no hay silos, pero Mario, que es el CEO, y yo, toda la parte de CMO, bueno, pues oye, entre él y yo llevamos la parte de las ventas, con unos documentos comerciales que van alineados con la esencia y con la misión y con la visión, que antes, la misión, visión, valores, que dices, eso es una tontería. Para nosotros es el pilar Clave. básico de todas las decisiones que tomamos. Cualquier cosa que tenemos que implementar o no, oye, va alineado con la visión, sí. La visión la conoce el equipo, sí. La va a conocer el cliente, sí. El equipo lo entiende. O sea, lo tienen que entender. Tú intuirás si va a crecer el equipo en cuanto a cierre de ronda, ¿no? Porque al final también creces. Sí, pero que no- Carmen 33, vosotros también, Patricia, bueno, Sí, nos ha ¿no? adquirido YIC, una de las consultoras de Claro. marketing y Ahí comunicación habéis más crecido importantes. Sí, sí, sí. por lo menos 100 Hemos personas, pasado, leía. claro, de ser 40 personitas a meternos en un equipo de 1.500. Claro. Entonces, O sea, tendrás otros problemas, no solo sí, de ahora de estamos en ese marketing. proceso de Claro. integración y de inflexión, de Claro. meternos ahí con todo un equipo enorme. Ahora tenemos un equipo enorme de marketing y creativos y es brutal, es una oportunidad increíble para nosotros, pero estamos en ese proceso aún de todo. Esto pasó en junio, pues estamos aún, Claro. vuelta de verano. La experiencia integración a tope. de Borja es que Borja es el camino correcto para ir creciendo. Es que al final, Bueno, al final una tienes los persona tiene recursos que tienes De hecho, es empujar. que desde mi punto de vista, el otro camino es el incorrecto porque lo que he comentado antes de la primera startup que yo monté, que invertimos un montón, fichamos a mucha gente, o sea, nos metimos en un sobrecoste que no tiene sentido, cuando lo que hay que hacer es lo que tú dices, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? Hay que ser polivalentes y ya llegará. ¿Cuál es momento. el momentum, ¿no?, de fichar a un CMO? Un CMO con todo lo que significa ser el director de marketing, que al final también tiene que coordinar comunicación interna, más orgánica, pero también tú ahora tienes un equipo, pues, aunque sean 4, hay que coordinar contenidos, ventas, eventos, reportar al CEO, a venta, productos. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿En qué fase de la startup? Carmen, en tu caso. Pues aquí es que depende mucho, porque si ya en el equipo fundacional tienes alguien que ya se erige como CMO, ¿no? A lo mejor en tu caso, en un futuro, tú serías el CMO, ¿no? Entonces ya desde el principio esas bases están asentadas, ¿no? Bueno, a mí personalmente me encantaría que de repente llegase un CMO Y que pueda ser mejor que yo. Pero ojo con el diseñador y Y el yo CMO, estar ¿eh? yo como soy arquitecto, entonces esa parte como de director creativo, ¿no? Un arquitecto al final es el que tiene que estar en la obra, tiene que estar con los renders, tiene que estar con los planos, tiene que estar con el cliente, ¿no? Esa parte como más holística de controlar todo, yo me inventaría esa posición de estar por ahí con ventas, con producto, con marketing. ¿Y qué le das al CEO?
Otra posición por arriba. Otra posición. O sea, él piensa en la estrategia, él piensa en la visión, yo estoy ahí un poco por debajo, pero orquestando. El CEO que levante rondas, que con levantar rondas ya tiene Exacto, suficiente. Ya te y que digo. levante rondas. Porque una cosa que no, un mensaje que no hemos trasladado, pero bueno, os parece obvio, pero los objetivos de una estrategia de marketing impepinablemente tienen que ir acorde con los objetivos de la empresa, evidentemente. ¿Cuál es vuestra relación? Ya sé que tú eres todo, pero con el CEO, con el departamento de ventas, porque según Carmen, es verdad que tienes diferentes tipos de equipo. Si te toca un equipo estanco, ¿cómo mueves, cómo salseas ahí para que...? A mí me ha tocado un equipo estanco en algún momento de mi vida de ventas y es para pegarte un tiro. O sea, es que es tremendo porque no hay forma. Encima, en diferentes perfiles, hay en algunas industrias así como más que tienen una visión más conservadora, que a lo mejor no, que incluso te pueden ver como una amenaza, porque es que tu CAC es más bajo que el suyo. Entonces te ven como una amenaza y ahí tienes un temazo ahí a resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con datos. Yo lo resuelvo con datos, desde luego, y cuando empiezas a mostrar datos y siempre defendiendo esa diversificación de fuentes y diciendo, es que yo no quiero canibalizar otra fuente, yo quiero coexistir con esa fuente porque quiero diversificar riesgos. Pero con datos normalmente se suele... Bueno, siempre es mejor ir todos a uno, ¿no? Quiero decir, cuando ya alguien del equipo falla, no está en la misma rueda, también alguien se lo tiene que hacer mirar. O sea, que Pero cuesta educar, ¿eh? Y que te vean en serio muchas veces. cuesta educar, pero bueno, pero eso también va con la persona. Al final es Sí, que esto sí. va de persona, tengas el cargo que tenga. Tú enseguida ves si la persona es más empática o si que se va a quedar ahí estancada y no te va a ayudar. Borja, tú con tu CEO... Bueno, yo creo que hay una parte muy interesante y muy importante que es la parte del liderazgo, ¿no? Cualquier perfil C, de estos que somos nosotros, una parte clave del liderazgo porque es lo que te va a hacer que de verdad tu vertical, la que te toca, vaya a ir para adelante. Nosotros tenemos mucha formación y lecturas, ¿no?, en liderazgo porque al final, pues igual ahora estamos adelantándonos un poco, pero todo lo que aprendamos a cómo dirigir un equipo, yo tengo por debajo a 2 personas, llegará un momento en que igual somos más. Si ya 2 personas es complejo, no me quiero imaginar cuando tienes pues a 10 por debajo de ti. Nosotros compramos una empresa el año pasado, de Gandía, por cierto, y nos ha pasado el efecto contrario. Hemos tenido que coordinar un equipo que estaba allí, que trabajaba de una forma distinta encima en el sector del transporte, que es raro que tenga un departamento de marketing. Más raro aún que les hables de growth. Entonces, ha sido un desafío constante. La ventaja es que no nos hemos tenido que integrar en la parte de marketing porque no tenían, pero ahora estamos haciendo una labor también de evangelización y tratando de mostrarles pues, bueno, que existen otras vías. Pero es cierto también que hay veces que, por ejemplo, en este caso estamos coexistiendo, no lo estamos integrando 100% porque es que a ellos les funciona así, entonces tampoco está funcionando bien, no es necesario tampoco, o ya será el momento. Pero es bastante retador. Yo no sé cómo lo estás viviendo tú, esa fusión, pero... Por ahora no la estamos notando mucho porque se están metiendo también en otros departamentos, sobre todo a nivel de sales y equipos de producción. Porque el marketing al final nosotros rodamos solitos. Y también estamos metidos, tenemos la cabecita metida en producto, en comercial, estamos muy alineados con dirección. Entonces realmente las pautas a marketing y la integración se dará más adelante porque va bien, se difunde bien, se comunica bien. Con los equipos de marketing de ellos ahora mismo también hay súper buen rollo y tal. Entonces, en ese sentido sí que están metiéndose más en tema de rentabilidades, producción, cómo llevar y cómo ejecutar todos esos grandes proyectos que tenemos en marcha con los clientes, etcétera. Entonces, en ese sentido, por ahora... Todavía está. ¿Y cómo peleáis el presupuesto? ¿Con los clientes? No, con la empresa. ¿Con la empresa? Sí, porque dices, a mí se me comunica, ¿no? Y me dan las directrices desde Por marketing. el momento no tenemos. No tienes presupuesto para marketing. No tenemos. Entonces yo dije, yo voy a seguir en lo mío. Hasta que no me hagan stop, No sigo. tienes presu, pero tienes un equipo que Claro, genera sí, contenidos y que nosotros seguimos internamente... en la misma marcha. Claro. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que hacer alguna campaña en concreto o patrocinar algún evento o algo, lo seguimos haciendo sin volvernos locos, pero sí que es verdad que ya teníamos un plan estratégico de marketing anual
que eso ya se compartió en su momento y saben hasta dónde, y saben que tenemos X eventos organizados hasta final de año, que vamos a organizar en las oficinas, etcétera. Entonces, eso de momento vamos a seguir en la misma marcha porque a mal no van a ir, y al final el foco es seguir captando leads y ser autosuficientes en la medida de lo posible. Y como dice Carmen, al final yo lo que enseño son datos, ¿no? Para bueno, demostrar que se ha hecho bien o que falta otro ingrediente y demás. Métricas. ¿Qué métricas podemos comentar de las claves? Cada uno, tu manera más orgánica, pero ¿qué métricas pueden ser transversales para cualquier startup que haga un mínimo marketing o publicidad? Yo así, tomando upper funnel hacia abajo, una de las métricas que más me fijo arriba del funnel, bueno, por supuesto el CPM, CPC, pero yendo un poco más tal, el CTR para mí, o sea, en mi equipo me dicen todo el rato que soy la loca del CTR. El CTR es el click-through rate, es los clics que te hacen partido de las impresiones. Es decir, si a mí me ven 1000 personas, ¿cuántos me han hecho clic? Y para mí esa métrica tiene muchísima relevancia porque me está diciendo lo bueno que es el anuncio o el copy o la foto, pero además me está diciendo si la audiencia que yo he elegido es correcta. Entonces, Bueno, tú montas la campaña, ¿no? ¿El qué, perdón? Tú montas la campaña. Bueno, yo no. Bueno, pero estás Pero encima de la sí, campaña. Vale. tenemos weeklies donde vemos todas las campañas, si puedo, a veces no me da tiempo a todas, pero vemos campañas, vemos métricas, vemos evolución Redes, todo. y ya mi equipo ya sabe que el CTR va por delante. Vale, CTR, sí, no. Luego, bajando funnel, hay para mí otra métrica súper importante que es la conversión de lead a oportunidad. Esa conversión la miro mucho. A ver, cada empresa tiene montado su funnel de diferente forma, pero ¿cuántas de los leads que hemos captado no han convertido no en clientes, sino en oportunidad? ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso de conversión a cliente entran otros factores que tú no controlas. Precio, bueno, el precio lo puedes controlar, pero hay factores que no puedes controlar, ¿no? Pero a oportunidad normalmente sí. Entonces, esa métrica la miro mucho. Y lo que contaba antes del referral, yo soy una obsesionada del referral. De hecho, me parece muy sintomático. Cuando trabajas con proyectos que no tienen referral, dices, y por referral no digo que te montes una campaña de referidos que esté, no, hablo de ¿cómo nos has conocido? Me habló bien de vosotros un cliente. Ok, eso es un referral. Para mí, si no tienes referral, sintomático de que algo va pero mal. como ese KPIs, ¿cómo lo mides? Al final es manual, ¿no? Vas apuntando... Sí, nosotros lo medimos en el formulario, tenemos un campo, cómo nos has conocido y tal, y luego los SDRs, dentro de sus preguntas que le hacen una obligatoria, que si no lo rellenas en Salesforce no te deja avanzar, o sea, así de... Salesforce es el CRM que utilizamos, pero que puede ser cualquier CRM, es cómo nos ha conocido y si es referral lo tienen que marcar. Y el referral es una fuente que yo he estado en proyectos en los que se consideraba competencia de marketing y yo siempre promulgo el que referral no es competencia, al revés. O sea, la fuente referral juega aparte de las demás fuentes, porque si ventas lo hace bien, marketing lo hace bien, producto lo hace bien, tendremos mucho referral. Claro. Y hay en compañías que referral se toma como otra fuente más, entonces te canibalizas a ti misma. Entonces, referral, súper el foco en ello, pero siempre como una fuente alternativa, que es fruto de la unión de esfuerzos de toda la compañía. Entonces, otra métrica que mido mucho es el referral y, como decís, para eso tienes que tener un sistema para que realmente veas que es referral o no. ¿Tus 3, Borja? ¿O 2, las que consideres? Nosotros cuando estábamos con la comunidad siempre había una parte en el formulario que es cómo nos has conocido. Para mí eso es clave, ya sea medio de comunicación, ya sea referido y por qué persona o por dónde venía el tráfico. Cuando nos entra un formulario por el software ahora mismo, a mí me encanta llamar y lo primero que les digo, oye, ¿cómo nos has conocido? Y en la oficina tenemos un árbol de todos los clientes y casi todos ellos tienen algo en común, que posiblemente hayan venido ya de alguno de ellos. Entonces, nosotros con toda la experiencia donde la captación, saber la fuente, para nosotros ha sido súper importante dentro de lo de la comunidad, es un campo que siendo nuestro software al final como el software prescriptor de lo que un gestor de una comunidad necesita para convertir, para gestionarla y tal, en ese formulario de registro que nosotros le ofrecemos a la comunidad, hay una pestaña que es, oye, ¿cómo nos has conocido? Esa es la fundamental. Y esa es fundamental. No nos la piden directamente, le explicamos la importancia que tiene que haya un formulario que en una grafiquita puedas ver por dónde nos han conocido, porque igual, oye, pues han llegado por eventos. Pues,
foco en eventos. Claro. Hoy ha llegado orgánico, hoy ha llegado por un podcast. Y ya Pues sabes vamos qué a por intensidad podcast. puedes hacer. Y ya sabes que al menos eso te Muy sirve. bien. Patricia. A nosotros, como nos has Datos conocido, que la nos- fuente, claro, nosotros, pero muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿eh? Pero sí que el cómo nos has conocido y sobre todo para conocer el impacto, ya nosotros muchísimos foco en comunicación, sobre todo para controlar muy bien los que vienen de eventos y también por LinkedIn. A nosotros nos entra muchísimo lead por LinkedIn porque trabajamos muy mucho la marca personal de los directivos. Entonces, más que trabajar en la propia marca y tal, al final nosotros trabajamos mucho la relación personal con los clientes y potenciar el perfil de nuestros directivos está siendo la clave ahora mismo. De hecho, tenemos más rezagado el LinkedIn de marca y potenciando muchísimo más, y lo hemos notado en este último año, de los perfiles que creemos que deben ser la imagen de marca de Zeus. Y luego, por otro lado, el coste de adquisición de cada cliente. Para nosotros no tenemos muchísimos clientes. Claro, pensar que no somos un SaaS, entonces lo que nos pueda entrar mensualmente es en un nivel mucho más bajo que productos más económicos. Entonces, conocer cuánto nos ha costado adquirir cada cliente para nosotros es súper importante. Claro. Porque o bien pagamos eso, patrocinios, participamos en algún evento grande, etcétera. Entonces, Claro, el retorno lo tenéis efectivamente, que a nada que convierta a un cliente ya me ha Ya. sido rentable. Entonces, Pues tomar notas de todas las métricas. Antes de pasar a alguna pregunta, o sea, muchas gracias, Carmen, Borja y Patricia. Una definición de CMO para vosotros, Patricia. a ver, yo lo veo que es la patita transversal entre todos los departamentos de la compañía y al final es la pieza clave que une la visión estratégica, los datos y al final los resultados. Borja. Pues ese director de orquesta que tiene que hacer que Tiene todo nombre y haya apellido. armonía, ¿no? Que suene bien. Director de orquesta. Muy bien. Carmen. Pues yo estoy alineada con esas dos definiciones y yo añadiría también que si tenemos ya, nos vamos un poco a la parte más metafórica de que el propósito de marca, la misión, la visión, esa responsabilidad de llevarlo a cabo y comunicarlo, para mí también es un poco el alma de la empresa, porque muchas veces si perdemos el foco en hacia dónde vamos, hacia qué propósito estamos intentando convertir, y si nos metemos en el día a día, los márgenes, y muchas veces es el CMO quien tiene esa figura de decir, oye, espera, ¿hacia dónde vamos? No, o sea, a nuestro cliente le hemos prometido esto, tenemos que ir hacia este lado y por eso creo que también es Y importante. hay que eso. superar lo que decías, que me ha encantado de todo el mundo opina, pero no solo en la fase esa inicial. Yo Sí, creo que luego también. durante toda la trayectoria todo el mundo opina, que está bien, porque al final hay que escuchar a los compañeros, pero Yo recuerdo- eso yo creo que lo deberías estirar en toda la... Un día vino un en todo el camionero a PowerPoint. la oficina que tenía que firmar unas cosas, no sé qué, y siempre intentamos hablar con ellos y tal. Y el tío me empezó a dar un montón de consejos de Claro. lo que tenía que hacer. Y yo, bueno, pues eso es el Bueno, muchas pan de cada gracias, día. chicos. No sé si hay alguna pregunta. Karina, ¿cortamos ya? Pues cuando tú quieras despides. Bueno, Ángel, ¿Qué? tenemos que ser un poco estrictos con el tiempo por el streaming, Sí. tanto al inicio como al final. Pero nos hemos portado bien. Ah, sí, fenomenal, Muy bien, fenomenal. habéis hablado muy bien. Bueno, no va a dar tiempo de preguntas para en este momento porque tenemos que cerrar el streaming, pero en el networking seguro que vamos a tener tiempo para ellas. Así que vamos a darles un aplauso porque creo que lo han hecho fenomenal. Gracias. La verdad que muchísimas gracias a los cuatro, a las cuatro, por todo lo que habéis compartido. La verdad que la conversación, tanto aquí como en redes y tal, yo la he seguido mitad a mitad. Estaba entrando, iba viendo a ver cómo se ven en online. Yo que lo de los encuadres lo controlo mucho. Y la verdad que muchísimas gracias por tanta generosidad, por compartir vuestra experiencia, vuestro día a día y por ayudar, ¿no? También un poquito a dar esa visión a personas pues, que quizás se tienen que enfrentar también a hacer la función de CMO o bueno, ¿no? A veces cuando una está emprendiendo, pues tiene que hacer todas las Cs que se puedan encontrar, ¿no? Entonces, oye, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros, con vosotras y nada más. Yo Bueno, creo que hasta aquí. Sí, sumarme ¿verdad? al agradecimiento, por supuesto, y también dar gracias a los que han venido en presencial, que Por con la que supuesto. está cayendo Sí. hoy en Valencia Eso y teníamos sold out,
pero vosotros habéis sido los valientes, gracias. Y Ángel y yo nos comprometemos a prepararos una nueva sesión antes de que acabe el año. Eso Así es. que estad atentos y desde Vía Startup Valencia, gracias. Gracias. Gracias.